Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates del Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio de hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos a alguien muy especial. Él es Abel Marín Riaguas, él es abogado experto en herencias, pero no solo eso, sino que también es experto en derecho inmobiliario e hipotecario. Súper completo. Es socio del bufete Marín y Mateo Abogados y es autor del bestseller que quizá lo conoces o lo has leído, Protege tu herencia, guía práctica para evitar errores y solucionar los problemas más comunes en herencias y testamentos. Así que nos va a traer un tema muy importante que está a la orden del día, que son las herencias. Y vamos a centrarnos sobre todo en las inmobiliarias. Así que, Abel, encantadísimo de tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, encantado de estar en tu canal. Qué bueno. Vamos a tener una sesión muy movida, ¿no? Porque, como siempre decimos, en las herencias hay mucho drama, ¿no? Hay mucho salseo. Mucho drama, mucho drama. Vale, pues vamos entonces con ello. Te hago unas preguntas de calentamiento muy cortitas para que quien no te conozca te empiece a conocer, ¿vale? ¿Qué deporte, Abel, te gusta practicar y cuál es tu hobby favorito? Pues mira, el que no solo me gusta, sino que practico a diario es el ciclismo, la bicicleta. Más Mm, bien de montaña, más que de carretera. Y mi hobby realmente es escribir reflexiones, que lo ujú, hago a diario desde hace décadas. sí, y muy bien además porque solamente, vamos, hay que mirar, hay que ver tu libro. Qué bueno, Muchas gracias. ¿vale? Un libro y una película que te hayan impactado en tu vida. El libro, no tengo ninguna duda, es La Rebelión de Atlas. Y bueno, películas, es difícil, ¿no? Pero me gustaría poner, aunque no sea muy glamuroso, la saga de Star Wars, ¿no? Ujú, Por la filosofía que es sencilla, pero es universal y mm, atemporal, ¿no? De luchar contra el infierno que tenemos dentro, de luchar por la virtud y no por el odio y el rencor. mm, Y es una batalla que cada ser humano libramos mm. cada día con la persona que te cruzas, está librando esa batalla. Y la película, pues además es entretenida, me gusta la saga. Ujú, encontrar el balance, ¿no? Dentro de uno mismo y con el exterior, y sobre todo por esa opresión que hay del imperio, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien, me gusta esa saga. Vale, que bueno, compartimos también gusto, ¿vale? ¿Cuál es ese valor, Abel, que guía tu vida y que te ha llevado hasta donde estás ahora? Siempre la honestidad. Vale. En palabras sencillas, la honradez. Seguida de la generosidad. Creo que la Hmm, generosidad es rentable, hmm, porque hay un sentimiento humano que es el de la reciprocidad y siempre que das, el que recibe se siente obligado a darte igual o más. Por lo totalmente. tanto, Hmm, siendo honrado y siendo generoso, hmm, la vida va bastante bien. ujú. Qué bueno, vale, me encanta. ¿Cuál es la frase, afirmación o mantra que te repites en tu día a día? Esta la tengo yo desde que era adolescente, Hmm, pegada en la pared, y es lo que veía constantemente cuando estudiaba ya desde el instituto. Es la ujú, frase de Gichin Funakoshi, el fundador del Karate Do ujú. japonés, que es la Sí, perseverancia es la clave del éxito. Perseverar, perseverar, perseverar. Así que me he hecho un cabezón de tomo y lomo. qué bueno. Que al final está relacionado con la disciplina, ¿verdad? Tener mucha Mucho, disciplina. mucho, mucho. Qué bueno, ¿vale? Última, del 0 al 10. ¿Cuán feliz eres, Abel, haciendo lo que haces? 10 casi todo el tiempo, pero como en todos los oficios hay Hmm, momentos desagradables, porque hmm, los hay, hmm. como abogados los hay también, Sí, pues entonces no le puedo decir un 10. Así que vamos a quitarle un puntito, un 9, ¿vale? Pero por vale. esos momentos, por esas partes del Hmm, oficio que a veces son dolorosas. vale, bueno, pero está bien porque hay capacidad de mejora. Increíble. ¿Vale? Vamos con la entrevista en sí. Abel, ¿cómo llegaste a Vale. convertirte en experto en herencias? ¿Vale? Y no otra cosa. Y bueno, además también eres experto en derecho inmobiliario hipotecario, como decíamos, ¿vale? Pero ¿por qué esa...? Porque el 50% de tu trabajo está en el tema sucesorio, ¿no? El tema de herencias. Sí, sí. Y el otro 50 más bien inmobiliario. Hmm, Pues bueno, cuando estudiaba yo quería ser abogado penalista, pero cuando acabé, pues hmm, me llevó el mercado laboral a una agencia inmobiliaria y asesoría de empresas y me sí. encantó. Tanto. Y esto como me gusta, ¿no? Y entonces, como las herencias también están muy en la venta inmobiliaria, siempre hay pisos heredados, siempre hay patrimonio que viene de herencias, pues bueno, pues empecé a tener contacto también
junto con el derecho inmobiliario, con el derecho de herencias. Y entonces, desde bien jovencito empecé a familiarizarme con esas dos ramas que me apasionan, de verdad me apasionan. Y el derecho penal, pues lo dejé olvidado para siempre. Y muy contento. Luego, al cabo de los años, por casualidad, una gran compañía de seguros española, que no voy a hacer, no está bien decir Mm. publicidad, bueno, pues me homologó como abogado de esa compañía para la rama de decesos, del seguro de decesos. La función es asesorar a las familias cuando han fallecido pues el asegurado, y eso han sido miles, miles de familias. Claro, son muchos años. Claro. Y, claro, ahí ya adquieres un expertise y una capacidad de escuchar historias que siempre no hay dos iguales, pero siempre se pueden encuadrar. Encontramos en cada herencia, en cada familia, los arquetipos que nos encontramos a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. El envidioso, el buena persona, el temeroso, el depresivo, Mm. interesado, es decir, el malo, el bueno, Claro. el Es cuando mentor. sale cómo son las personas de verdad, ¿correcto? Sí, 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 siempre. Ahí sí, en las herencias, sí, sí. Claro. Ahí es cuando ves realmente si hay buena colaboración, no sé, buenos sentimientos entre la familia, porque al final, por nada, por 4 pesetas, la gente se araña, ¿no? Se muerde. Sí, tengo que decir que la inmensa mayoría de Mm. las familias hay amor. Hay amor, Mm. respeto y, ¿vale? En la inmensa. Pero eso no quita que como somos tantos, más allá de todo también se cometen delitos y crímenes Claro. por herencias. Las cosas son tristemente así. Pero no vayamos a ponernos en lo Mm. peor, porque la inmensa mayoría de las familias pues resuelven estas cosas Salen bien las con, cosas. con- con cariño y Mm. con... Sí, sí. Vale. También nos, Vamos. encontra- Mm. también nos encontramos a veces Ja. cosas muy, muy bonitas, ¿no? Demostraciones de afecto entre familiares Mm. muy potentes. O sea, que todo no es malo, ¿eh? Claro, claro que sí, me lo creo. Vale. Y vamos a dar un pasito atrás, ¿no? Porque antes de una herencia, normalmente o lo ideal es hacer testamento, ¿vale? Entonces, te voy a preguntar, ¿por qué es tan importante hacer testamento y planificar una herencia con suficiente antelación, pese a que la mayoría de las personas lo ven como algo tabú o que no quieren hablar de ello porque es algo desagradable, ¿no? Porque implica la muerte de alguien, ¿no? Cuéntanos un caso, o cuéntanos Mira, por qué. vamos a explicarlo para que lo entiendan Hmm. súper bien tus oyentes. Hmm. Una herencia es el reparto de unos bienes, normalmente son varios, puede ser una herencia solo de un piso, pero normalmente hay varios bienes, cuentas bancarias, Hmm. varios inmuebles, vehículos, otras cosas, varios bienes entre varias personas, que son los herederos. Hmm. Y tiene que haber unanimidad. Es un contrato multilateral en la que todos tienen que estar de acuerdo. ¿Qué normas rigen ese contrato? Si no decimos nada, la ley, el Código Civil o las normas forales. Y claro, la ley pues es bastante, muchas veces no colma las expectativas de las personas, sobre todo en el caso de los viudos o viudas. Y heredan todos los herederos forzosos, que suelen ser los más próximos en parentesco, hijos, a falta Hmm. de hijos, nietos, por partes iguales. Pudiera ser que tú como testador no quieres que tus bienes se repartan de forma equitativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes un hijo con necesidades especiales, un niño con síndrome de Down que tengas. A lo mejor quieres beneficiar a este o quieres garantizar su futuro. O a lo mejor tienes uno de los hijos que es un crack y está trabajando en Silicon Valley y es archimillonario, pues no le hace falta heredar más, ¿no? Pues Hmm. ayudas a los otros hijos. Pudiera ser que alguno de tus hijos tuviera problemas de deuda si le quisieras echar un cable o que no recibiera nada. ¿Por qué? Porque si recibe algo de tu herencia lo va a perder por los embargos que tiene. Es decir, hay mil cosas, mil motivos por los cuales hay que planificar eso. ¿Eso cómo se hace? En un testamento, evidentemente, porque el testador ya marca las normas para que esos herederos, normalmente hijos y otros familiares, pues tengan unas normas Hmm. para repartir. Ujú. Ujú. Vale. Y cuéntanos algún caso en el que hayas salvado, ¿no? Ese hecho de tener un testamento, porque has hablado, por ejemplo, de alguien con deudas, pues, por ejemplo, no dejarle tus bienes porque se lo van a embargar rápidamente, ¿no? Algún caso muy rápido, Abel. Bueno, el caso más rápido es la persona que tiene bastantes deudas porque se ha metido en un negocio fallido y, bueno, tiene una deuda de estas que dices insuperable.
insuperable. En estos casos el padre o los padres saben que su hijo va a perder o su hija va a perder el patrimonio, pero dice, bueno, ¿y qué será de mi hijo, no? ¿Qué pasará ahí? Pues mira, te voy a dar una pista. Está en la potestad de un testador desheredar a cualquiera. Y hay 3 derechos en nuestra legislación, solo 3 derechos que son inembargables. Uno es la pensión de alimentos. Tú recibes una pensión de alimentos, no se te puede embargar, no se te puede dejar morir de hambre. Otra es el salario mínimo interprofesional. Esto lo sabemos todo. Hay un mínimo el salario mínimo interprofesional a un trabajador no se le puede embargar, aunque deba 1.000 millones. Y hay el tercer derecho, y es el más desconocido, es el derecho real de habitación, el derecho a habitar en una casa. Entonces, si yo tengo un hijo, esto lo he hecho varias veces, yo tengo un hijo, a mí aún me falta años para fallecer, ¿no? Pero veo ya que mi hijo va a tener problemas seguros, pues a lo mejor constituyo en vida un derecho de habitación sobre un inmueble para que tenga piso de por vida, que no se quede en la calle. Y después, o bien lo desheredo, o bien le doy la legítima estricta y le digo que ya la ha recibido en vida por ese derecho real de usufructo. De esa forma, protegemos total y absolutamente, al menos en la necesidad habitacional, de ese deudor. Y los acreedores, poca cosa pueden decir ahí. Es decir, no es un alzamiento de bienes. Lo que sí que es un alzamiento de bienes es recibir una herencia, o sea, recibo la herencia de mi padre y renunciar a ella para no pagar, eso sí, es un alzamiento de bienes. Ha hecho un acto en fraude de mis acreedores, pero lo otro no. Vale, no, bien saberlo, ¿vale? Háblanos sobre las fórmulas a la hora de hacer testamento, ¿no? ¿Y qué beneficios tienen? Según tengo entendido, hay 3 fórmulas. Una es usar los legados, otra es nombrar a un contador partidor y la tercera es la cautela, no sé si se dice socini o socini, no sé si es como en italiano. Bueno, la llamamos Socini o Sociniana. Sociniana, vale. Bueno, más que fórmulas son 3 herramientas que con esas 3 herramientas, basta con esas 3 herramientas para enderezar o para, cuando ya estamos viendo una situación que va a ser conflictiva, no, lo siguiente, entre una viuda de unas segundas nupcias, hijos de varios matrimonios, que hoy en día es muy habitual, ¿vale? Hermanos, hermanastros, que la ley los llama en medio hermanos, ¿de acuerdo? Sabe que cuando el padre sabe que dice, cuando yo falte, La marimorena. le van a matar entre ellos, ¿vale? Pues entonces para eso está el testamento. Pues ¿cómo va? ¿Qué vamos a usar en el testamento? Vamos a usar los legados. ¿Qué son los legados? Los legados es una disposición en la cual yo, que soy el testador, dispongo que determinado bien se adjudique a determinada persona o persona. Por ejemplo, el apartamento de la playa para mi hijo Carlos y mi hija Nuria, porque sé que son hijos de la misma esposa, se llevan bien, ¿vale? Y la casa de mi vivienda habitual de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, la que sea, pues para mis hijos Manuel y Carlos, porque son hijos de mi segunda esposa y también se llevan bien, ¿vale? Ahí ya evitamos que haya 2 proindivisos, 2 copropiedades entre hermanastros que se llevan fatal, ¿vale? Y esto es infinito, puede ser, bueno, pues hay herencias de que hay 2 inmuebles y hay herencias que hay 100 inmuebles. Y fondos de inversión, y cuentas bancarias, vehículos, negocios en funcionamiento, es decir, muchísimo. Los legados es como desmenuzarlo todo y hacer un traje a medida. Que no haya casi que ni interpretar, que esté todo tan repartido en el propio testamento que siempre lo tienes que decir, lo tomas o lo dejas, punto. Claro, porque hay que Esto es respetar la voluntad del testador, claro. exacto, esto es lo que tu padre quería. Por si acaso no queda bastante claro con el legado, con los legados ordenados, nombramos a la figura de un contador partidor, también conocido como albacea. Se suele nombrar a la misma persona albacea, contador partidor. Aunque sea la misma persona, cuando se actúa como albacea es que administra hasta el reparto. Después del reparto ya no tiene función. El contador partidor es el que parte y reparte, ¿vale? El que contar significa montar el inventario, es decir, hay un piso, el valorado en tal, unas Caudal relicto, tierras. sí. Claro, exacto. Y partidores porque decide qué se adjudica, qué montoncito, qué lote, qué hijuela se entrega a cada uno. Y punto, y no hace falta que firme nadie. Entonces es una figura muy buena para decir, si entre los 4 hijos no llegáis a un acuerdo, vengo yo, firmo y lo que diga yo va a misa, ¿vale? Una figura muy buena, muy buena. Porque si no existe nos tenemos que ir a un nombramiento de contador partidor, bien por la ley en el juzgado o bien por la ley de jurisdicción voluntaria vía notarial.
pero ya es un tercero extraño que no conocemos y normalmente si nombramos un contador, si yo, testador, nombro un contador, ¿a quién voy a nombrar? Pues a un amigo, a alguien que yo sé que es cabal, que conoce de la historia de mi familia y que le doy unas instrucciones. Oye, mira, que sepas que quiero que hagas esto cuando yo fallezca. Si puedes, si no te has muerto tú antes o tienes la cabeza bien. ¿Vale? Aconsejo nombrar dos por si acaso uno o no Uno falla. puede o falla. ¿Vale? Y la cautela social ya es el broche que cierra estas dos herramientas iniciales que son el legado y el contador partidario. Es decir, y aquel que no cumpla lo que yo digo en este testamento perderá la condición de heredero y se le adjudicará lo que por legítima estricta le corresponda. Es decir, Lentejas. muy poca cosa. Y entonces ahí ya, si ya tenías pocas ganas de opinar y de quejarte, ahí ya. Y esto es muy sencillo de hacer, sencillo y barato. Y evita muchísimos problemas, muchísimos. Abel, cuéntanos el caso más desagradable y farragoso de una herencia que hayas tenido a lo largo de tu experiencia profesional. ¿Qué es eso que sucedió y cómo se podría haber solucionado a través de las fórmulas que nos acabas de explicar? Pues fíjate, te voy a contar un caso al revés, el más farragoso, el más tedioso que nos ha sucedido es por realizar un testamento mal redactado. Hemos estado desde el año 2013 hasta el 2022, 9 años. Una señora soltera se casa con un señor que había enviudado ya mayores, estoy hablando, se casan ya con 70 y tantos años. Y él tenía hijos del primer matrimonio. La vivienda que tenía el señor era de él con su esposa, primera esposa. Pero no estaba escriturada aún, es de estas viviendas sociales pues que están a nombre del Ministerio de Justicia, luego de la Generalitat, aquí en Valencia, bueno. Y cuando se eleva a público, ya estaba casado con esta segunda y lo inscriben como ganancial. Error. Bueno, esta señora no tenía hijos y hace un testamento y le hace hacer un testamento a su esposo de estos del De uno uno para para el el otro. otro. Fallece el primero. Entonces lo de él para ella. Injusto porque realmente era de su primera esposa y correspondía a los hijos del primer matrimonio, que son extraordinarias personas. Además, muy buenas personas. Bueno, vamos a intentar arreglarlo. Pero la tipa hizo un testamento que, fíjate tú qué mala sombra, porque hay que tener mala sombra, sabiendo que ese piso no era de ella. Y nombra herederos a sus hermanos y en sustitución de estos, en caso de premoriencia o renuncia, a sus descendientes legales. ¿Qué ocurre? Que cada vez que uno, claro, tenía 5 hermanos, en cada 5 hermanos tenían, pues además, sus hijos, estos hijos tenían hijos, y esto llega hasta el 4.º grado de parentesco, hasta los sobrinos nietos. Al final, muchos Hostiazo, ni ¿eh? se Hostiazo ahí. hostiazo, muchos ni se conocían. Entre ellos no se conocían. Había gente que estaba residiendo ya 40 años fuera de España, que hubo que localizarlos en México. Fíjate. Cuando teníamos ya casi todos, algunos se hartaban y decían, yo paso de todo, yo renuncio. Y yo, por favor, no renuncie, porque cada vez que uno renunciaba, iba a sus hijos. Cuando hay hijos y además son menores, se necesita la autorización judicial. 34 herederos para 2 pisos de escaso valor, pero de escaso valor. 34 herederos. Se iba el árbol genealógico, iba cada vez que uno se moría o renuncia, y claro, como era gente también mayor, se iban muriendo. En 9 años fallecieron varios. Y cada vez que fallecía uno, pues además de la pena por el fallecimiento de una persona, yo tenía la pena que, joder, ahora se abre, como con las cerezas que coges, ¿no? Que coges una y sacas un montón, pues claro, y al final dices, bueno, por favor, tan fácil hubiera. Eso se hizo con muy, muy, muy mala idea. Y ha costado mucho tiempo, muchos quebraderos de cabeza, mucha frustración y mucho trabajo. ¿Y al final se le devolvió a esa mujer que le pertenecía? Al final, por suerte, excepto una rama familiar que han sido un poco más difíciles de
de llevar, vamos a dejarlo así. El resto han sido personas súper comprensivas, colaboradoras, y entonces al final pues se ha conseguido que el piso de los hermanos originales, donde incluso uno de ellos nació en esa vivienda, ojo, porque es la vivienda Fíjate. donde su madre le dio a luz, esos lo han recuperado, se han quedado ellos esa vivienda, y en la otra vivienda, la que era de la segunda esposa, pues se la han repartido entre un montón de sobrinos y se ha vendido y cada uno ha recibido la parte que le corresponde. Que algunos era muy pequeña, porque entre tanta gente Claro. hay alguno que cobraba un 2%. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te toca un 2% de un piso, Y de escaso pues no lo valor, haces. claro, no es Sí, nada. pues no le hacen ni caso. Dice, sí, ya iré, ya iré, ya iré. Y se pasa un mes y no vas a firmar, y no aportas los documentos que te está pidiendo el abogado. Oiga, por favor. ¿Lo puedes hacer judicialmente? Sí, pero judicialmente en España una herencia de esas, 20 años. Porque es todo tan lento, se va muriendo la gente, luego te pilla un menor, autorización judicial, puede pillarte un incapaz, una persona con falta de capacidad, tiene que ser su tutor legal o su Esas curador cosas en te llevan este 6 caso. meses, un año, te da muchísimo Claro, tiempo. claro, entre tantas personas, tantas incidencias, y dices, bueno, es que, mira, Charlie, muchas veces cuando caminamos por Mm. ciudades de todo el mundo, de todo el mundo, y vemos al lado de edificios espectaculares, de bonitos, bien cuidados, de repente vemos un edificio en una calle emblemática de Madrid, Barcelona, Valencia, un edificio estupendo, prácticamente devorado por el tiempo. Mm. Con el dinero que valdrá esto, ¿cómo puede estar esto así, de abandonado? Detrás hay una herencia, en todos los casos. Sí, sí, totalmente. Y en un edificio tú te vas por la Gran Vía de Barcelona o de Madrid o de Valencia, que en todas hay Gran Vía, ¿vale? Y te ves un edificio de esos de 4 o 5 plantas muy demacrado, sin cuidar, digo, madre mía, ahí hay 7 o 8 herencias metidas, han pasado 100 años, que ya ni se sabe. Es que esto Y es eso, casi mejor que se prenda fuego y se caiga. claro, fíjate, lo has dicho muy bien, en todo el mundo, no solamente sucede en España, ¿no? Fíjate, en No, 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 Japón en todo hay, el mundo. en Tokio hay 800 o 900 mil viviendas vacías, ¿vale? Porque es un hecho, ¿no? En Japón cada vez, bueno, es la población más longeva del mundo. España creo que está en la segunda o tercera posición, ¿no? Están ahí Japón, Corea del Sur, España. Y fíjate, 800 o 900 mil viviendas. Cada vez hay menos población, ¿no? Hay destrucción, hay más fallecimientos que natalidad. ¿Qué sucede? También hay herencias, también hay líos, ¿me entiendes? Y aquí, como son familias más chiquititas, muchas veces se lo queda al gobierno. Entonces hay 800, 900 mil viviendas. Y sí, yo me he fijado en eso y hay viviendas aquí muy... Es muy común, ¿no? Que la parte de abajo a lo mejor es un restaurante y la parte de arriba es la vivienda. Hay mucho así. Y lo ves que es que está todo. Dice, aquí llevan sin limpiar, pues en los cristales, hasta un coche viejo, viejo en la puerta. Dice, este coche, esta vivienda llevan sin limpiar los cristales, ¿verdad? Más de 10 años. Es que se ve, o sea, dice, está. Sí, 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 Y hay sí. mucho lío de eso. He visto muchas, muchas, muchas. Pues, Muchas. pues ya sabes, la respuesta. Hay una Sí. herencia de estas que es muy difícil de resolver. Por eso es muy importante hacer testamento y hacerlo bien. Hmm, Hacerlo bien. qué bueno. Vale. En tu libro, vamos a ver un poco tu libro, ¿vale? Hay una cosa que dices, y textualmente la cito, si te portas mal, te desheredo. Cuéntanos más sobre el proceso de desheredar y algún caso curioso. Que se han dado mucho, ¿verdad? Durante el coronavirus, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la desheredación Hmm, surge por el problema de que en España, excepto en Navarra, hmm, eh, hay una cosa que se llama la legítima, es decir, tenemos un mínimo, la legítima hereditaria es un mínimo por el cual un familiar nos la debe de respetar, normalmente de padres a hijos, ¿vale? En derecho común, en el Código Civil, la legítima que va a los hijos son 2/3 partes, es decir, es hmm, mucho. De esas 2/3 partes, el primer tercio es la legítima estricta, esa es la que no se puede desheredar, salvo causas graves, ¿vale? Entonces, eso de desherede un hijo. Mira, solo se puede. ¿Cómo se deshereda un hijo? Se deshereda un hijo no, diciéndolo en el testamento. Desheredo a mi hijo. Por los motivos que sean, porque me ha pegado, porque me ha robado, porque me ha injuriado, porque me ha negado los alimentos, por cosas. esas son las razones, de hecho, ¿verdad? Son el Son Código las Civil. razones, Sí. son las razones, cosas graves, no porque he discutido con él o no me llevaba bien. Es decir, estar enfadado con mi hijo o con mi hija no es causa suficiente para desheredar. No tener buena relación tampoco. Que no me guste su marido o su mujer
Tampoco, ¿vale? Suelen ser cosas tasadas en el Código Civil y en las leyes forales, pues que socialmente son rechazables y repugnables, Mm, ¿vale? Pero sucede lo siguiente, en el caso de las desheredaciones existe la inversión de la carga de la prueba. El desheredado solamente tiene que decir no estoy conforme con la desheredación porque no es cierto los motivos. Punto. No tiene que probar que no son ciertos. ¿Corresponderá a quién? A los herederos. Al testador no. El testador habrá fallecido. mm. Sí, Serán el claro. resto de claro, el resto de herederos, el resto de hermanos, es decir, tendrán que demostrar los motivos por el que su padre o su madre sí que tenían motivos suficientes y legales para dejar a su hermano Pepe sin Mm. nada, ¿no? Vale. ¿Y si es hijo Y único? En ese sentido, ¿qué sucedería? Porque ahí no se podría. claro, si es hijo único, un tercio es lo que vas a tener que Mm. respetar. Si hay nietos, porque el segundo tercio puede ir para los nietos, No, me bisnietos, refiero a etcétera. Abel, Pero mi pregunta es más, has dicho que en ese sentido que dejan a uno de los hijos que le quitan del testamento, ¿no? Le quitan de su herencia, que tendrían que ser los otros, ¿no? La carga de la prueba sería sobre esos otros hermanos, ¿no? Pero ¿qué sucede si sí, es el único hermano? ¿Quién tendría entonces que demostrar? Y no tiene ni nieto, no tiene hijos tampoco. Sería la única bueno, persona. claro, si el único hijo está desheredado, el testador ha debido de nombrar a otro heredero. Puede ser un sobrino, puede ser la esposa, El Estado. el Estado, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, muy habitual en Mm, ONGs, ¿vale? Muy habitual también personas que te están cuidando en los últimos años de tu vida, cuidadores o cuidadoras, instituciones religiosas, residencias, es decir, aquí hay mucha variedad. Pues claro, ese es el heredero el que tendrá que litigar con ese legitimario que se ha desheredado. mm, En la práctica, muy pocas desheredaciones van adelante, muy pocas. Y esa es la verdad, ¿vale? Porque ujú. probar ciertas cosas es complicado. Tú dices, no, es que me ha pegado. ¿Cómo pruebas eso si no hay sentencia, si no lo denunciaste? Por eso cuando hay malos tratos en el ámbito familiar, cuando estos hijos que maltratan de verdad, de hecho y de palabra a los padres, pues que se denuncie. Hace unos años, en el 2015, el Tribunal Supremo amplió un poquito las posibilidades de las causas de desheredación y Mm. equiparó el maltrato psicológico al daño físico, Sí, la ofensa por ¿vale? palabra, me parece que lo decía así. Sí, Mm, pero claro, que tú me ofendas no significa que me causes un daño. Es decir, hay personas muy sensibles que su hijo le ofenda pues le causa una depresión y se tiene que ir al psiquiatra y tomar pastillas de antidepresivos y estar en tratamiento. Hay hijos que no sabes nada de ellos en 10 años y a ti te causan una depresión profunda. Hay claro. otros padres que no ven a sus hijos en 10 años, les duele, pero una vez pasado el periodo de duelo, de haber llorado, lo han superado y entonces no tienen ese daño. Lo que hay que acreditar es que se ha Mm, producido un daño. Yo he oído a padres decirme, mi hijo lo he borrado de mi mente, no tengo hijo ya. He llorado mucho, se ha portado muy mal, pero eso lo he superado. Yo entiendo, Abel, que para desheredarlo tengo que mm. demostrar un daño, pero ese daño se me hizo, pero ya no lo tengo. Yo no voy a ir a un psiquiatra a simular que estoy muy depresivo porque mi hijo no me quiere, ¿vale? En cambio, en otros casos sí, a empezar a hablar con esos padres y empezar a llorar. Y digo, ustedes están sufriendo muchísimo de esto, deberían de dejar ya prueba de este daño. Están tomando a un tratamiento farmacológico, sí, pues un informe del psiquiatra o de los médicos que les están tratando, Mm. un historial de tratamiento farmacológico para que su otro hijo, el que sí que tiene buena relación con él, pues cuando llegue el momento, si quiere él, si quiere, pues pueda Mm. hacer valer esa desheredación. Claro. Vale, 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 vale. Vale, vamos a hablar de otro tema que de hecho es un fenómeno que está sucediendo en España, ¿vale? Se habla de los herederos forzosos, ¿no? Ya lo has hablado, que son los hijos, bueno, siempre la línea vertical, ¿verdad? Pues hijos, nietos, bisnietos, ¿vale? Y si no, ya Y pasaríamos a la, padres y tal, ¿vale? y sí, la legítima del cónyuge, que Ujú. siempre tiene una Exactamente. pequeña cantidad. Eso es, ¿vale? Entonces se habla de esos herederos forzosos, pero fíjate que hemos hablado de que se puede llegar a desheredar según qué casos que acabas de comentar, pero creo que existe un heredero que es súper forzoso en España, ¿vale? Y que es la agencia tributaria, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y que sin poner un duro se lo llevan muerto, y nunca mejor dicho, ¿vale? Se lo llevan muerto.
¿Y qué opinas, Abel, de los impuestos que hay que pagar a la hora de heredar? Y que te digo además, porque hay muchas personas que se arruinan pagando impuestos o que directamente renuncian por el hecho de que dice, oye, me voy a arruinar o no merece la pena porque no tengo esa cantidad, ¿no? Hay que pagar siempre antes de heredar. Entonces te doy un dato objetivo que dice el Consejo General de Notariado en España, y es que en los últimos 15-16 años hay más de 500.000 herencias que han sido renunciadas, ¿no? Que se ha renunciado a más de 500.000 herencias. ¿Qué opinas de esto? Bien, no solo voy a dar una opinión Hmm. leve, sino muy fundada. No es cierto los motivos de las renuncias que sean mayoritariamente por el impuesto, aunque sí que las hay. Hace un año o dos, no recuerdo, hice un informe para el periódico Expansión, que creo que conocemos todos, que lo hice porque deseaba yo entender bien lo que estaba pasando de verdad. Porque el impuesto de sucesiones y donaciones, como todos los impuestos, pero este especialmente, tiene mucha carga ideológica. Las fuerzas conservadoras tienden a minorarlo, que nunca eliminarlo, pero lo minoran, punto que parece que no se paga, pero se paga. Uh-huh. Y las fuerzas progresistas, la izquierda, pues lo sube porque consideran en su ideario pues, que es una buena forma de redistribución de la riqueza. ¿Vale? Son ideologías todas respetables. Digo yo, ¿qué hay aquí cierto? Y bueno, primero, conozco la legislación de todas las comunidades autónomas en esta materia. Por lo tanto, me puse a hacer cálculos de supuestos en todas las comunidades autónomas. Y analicé los presupuestos generales de todas las comunidades autónomas y de las 3 diputaciones forales vasca y Navarra de los 3 últimos ejercicios. Sí, muchísimas horas de estudio. Un análisis muy exhaustivo. Uh-huh. Muy exhaustivo. Un informe elevadísimo, o sea, con Excels por renta per cápita, por tipo medio de gravamen, es decir, muy exhaustivo. Y ahí están. Y sí es cierto que las comunidades conservadoras es mucho menor y las comunidades gobernadas por fuerzas progresistas, pues es mucho más elevado. Mucho más es mucho más. Pero incluso la que es mucho más tampoco es significante. ¿Por qué? Porque el impuesto de sucesiones es un impuesto similar al de la renta, de naturaleza directa. Entonces, las condiciones del heredero marcan básicamente, no es lo mismo heredar 1.000.000 de euros de un amigo que de tu padre. Cuando es de tu padre, hay una reducción por parentesco en la mayoría de comunidades autónomas, hay unas bonificaciones en la mayoría de comunidades autónomas, en unas muy pequeñas, en otras muy elevadas, ¿vale? Pero no suelen ser nunca impuestos muy elevados. Salvo patrimonios que digamos ya estratosféricos, 200 millones de euros de herencia, ¿vale? De esos hay poco. Entonces, no es verdad que las renuncias a las herencias sea la causa fundamental del impuesto. Puede influir poco. ¿Cuál es mi posición respecto al impuesto de sucesiones y el impuesto de plusvalía municipal, mortis causa, que es el otro? Pues yo los eliminaría de cero. O sea, yo me los cargaba enteros. ¿Por qué? Porque soy una persona liberal, me gusta la simplicidad, me gusta la eficiencia y creo que en un Estado moderno como España, como Alemania, como cualquier país, debería haber básicamente 3 impuestos. El impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, beneficios de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido y todo lo demás fuera. Sería muy sencillo, cualquier ciudadano podría liquidar sus propios impuestos porque sería fácil de entender y Santas Pascuas, pero tenemos cientos de impuestos, cientos de tasas, ¿vale? Que hace casi imposible, hasta a los profesionales, muchas veces tenemos miedo hasta de cumplimentar un impuesto por no equivocarnos y que venga luego la agencia tributaria con esto. Creo que hay Vale. toda esa maraña, genera una burocracia y un cuerpo funcionarial que podrían estar haciendo otras cosas, ¿vale? Como por ejemplo, Algo más policía, productivo. Algo más más productivo. productivo, pues Una, sí, una pues, pregunta, Abel, porque fíjate, aquí tuvimos por el programa hace unos meses al presidente de Stop Impuestos Sucesiones. Y fíjate que hemos visto un dossier, pero de cientos de personas en las que se han arruinado por impuestos sucesiones. Porque, por ejemplo, en Andalucía te valoraban la casa, una casa que realmente valía a precio de mercado 100.000 euros, te la valoraban a 1.000.000. Y ahí no había bonificación. Entonces, a un claro. niño que se le había muerto el padre, había muchos casos, ¿eh? Menores que se les había muerto el padre, les tocaba pagar con 10 añitos, 6 añitos, les tocaba pagar 200.000 euros. ¿Qué pasa? Esa persona ha Claro, quedado marcada. claro.
Sí, vamos a ver. No es bueno hacer de la excepción la regla, No, pero había, sino había remarcar. decenas y cientos de casos, ¿eh? Decenas y cientos Sí, de casos. sí, sí. Lo que pasa es que fallecemos en España 400.000 personas al año. Y una decena entre 400.000 es un porcentaje muy pequeño. ¿Vale? Por mi experiencia, yo he visto gente que se arruina por herencia, por los impuestos, ¿eh? Yo lo he visto. Pero ¿qué suele haber detrás? Suele haber detrás negligencia. Vuelvo a decir, estoy en contra del impuesto de sucesiones. Muy en contra. Pero existe, es vigente y no por estar en contra no lo tengo que pagar. Es que hay que ver también, muchas veces, por qué se llegan a esas situaciones. Mira, el impuesto de sucesiones hay un plazo de 6 meses. 6 meses para liquidarlo. Con una prórroga de 6 meses más un año. Y si tú pagas 200.000 euros por un impuesto de sucesiones, posiblemente tu herencia sea de 1 millón. ¿Vale? Entonces tendrás que ver qué inmuebles o qué activos haces líquidos para pagar el impuesto. Esto, mira, yo, ¿Y fíjate que pero qué estoy de opinas, las... Abel? ¿Pero qué opinas? Porque como inversores inmobiliarios, por ejemplo, que te hagan pagar algo que ya está pagado. Porque realmente dices, oye, me da igual que sea 0, que sea 10, que sea 20. Al final te están haciendo pagar por algo que ya está pagado y que realmente te corresponde. Al mismo tiempo, fíjate porque hablamos del ISD, ¿no? Pero realmente las plusvalías municipales son muchas veces mucho más cuantiosos. Mucho peores. Porque por Lo un vuelvo a inmueble, decir. un momento, Abel, por un inmueble que, yo qué sé, que a lo mejor tiene un valor catastral 100.000 euros, una cosa así, te hacen pagar una plusvalía a lo mejor de 10, 15.000 euros tranquilamente. Exacto. Si son Pues 5, te acaban de arrancar 75.000 euros. Si son 10, ciento y pico mil euros. A mí, como a muchos inversores, nos parece una burrada, porque no es solamente por herencia, ¿no? Es cuando hay una transmisión. Es decir, si tú compras un inmueble en 100.000 euros y lo vendes en 200.000, pagas dos, ¿verdad? Pagas el de ganancia patrimonial, que es un 100%, o sea, ya te cascan, y luego además también pagas, en función del número de años, pagas también la plusvalía municipal. Es decir, de esos 100.000 euros que ha sido una inversión y que, oye, la has sabido hacer, al final se están llevando el 50% de ella, ¿sabes? mira, Charlie, reitero, Hmm. los eliminaría de cuajo, Sí, yo totalmente. también. Estoy súper en contra, pero no voy a ser, o sea, esta es la parte ideológica de la, Sí. de la, de la conversación que estamos teniendo. Coincido, eliminaría el impuesto de sucesiones, pero inexistente, cero. Hmm. Y el impuesto de plusvalía municipal, por supuestísimo, porque estoy en contra. Y creo que la carga impositiva en este país es asfixiante y nos está hundiendo poco a poco. ¿Vale? Pero lo que no puedo hacer, sobre todo grabando un vídeo Hmm. que tendrá difusión, es decir, oiga, no hagan mi caso, no. Mientras la ley sea la que es, mientras exista, por favor, el consejo, cúmplanla, Sí, sí, no, de eso no cúmplanla. hablamos. Si hay que pagar, hay que Que, pagar. Ahora que hablamos con de la, que que con económicamente la ley, hablando no tiene sentido. Es decir, porque al fin que y al con cabo la, se movería más la economía si esa sí, persona que le quitan esos 100.000 euros decide sí, reinvertirlos, donarlos, lo que sea. sí. Pero fíjate, eso Mm. es como cuando te toca la lotería, ¿no? Te toca una lotería primitiva, 1 millón de euros. Todo el mundo sabe que le toca pagar el 20%, ¿no? Es el impuesto que se graba en Sí, la sí, lotería, un 20%. hace unos años, sí. ¿Alguien renunciaría a cobrar el boleto de 1 millón de euros por no pagar 200.000? Totalmente. Nadie, Porque nadie. no queda otra. Pero sí que es cierto que si ¿Por qué no? amplias un poco fuera, Abel, y dices, joder, que España, Francia y Japón son los países del mundo, y Bélgica, los 4 países del mundo donde más impuestos de sucesiones y donaciones se pagan. Ya no digamos que mucho o poco, pero dice, joder, es que son 220 países en el mundo y estamos en el top 5. ¿Me entiendes? De hecho, creo que estamos en el top 2. Me parece que somos los primeros o los segundos. Entonces dice, joder, ¿por qué no miramos a Portugal? ¿Por qué no vemos a Italia? ¿Sabes? Que pagan lo que es un timbre, ¿no? Pagan lo que es el sellito y ya está. O en Italia. O sea, son países que compartimos muchos lazos culturales y está muy cerquita. Sí, o pagar una cosa simbólica, Claro. un 0,5%, un 0,5%. Sí. Un 0,5%, pues bueno, Se paga, también tiene claro. sí, también tiene un control estadístico porque se renueva estadísticamente los datos patrimoniales de la Y que hay alguien población. Bueno, detrás actualizándolo, que hace algún sí, papeleo, sí. vale, pero hay una cantidad de estas que, bueno, sea insignificante, bueno, Hmm, pero estoy en contra, quiero que quede claro. hmm. Pero también quiero que quede claro que el impuesto de sucesiones, si se renuncia por el pago de él, suelen ser
casos muy específicos. La inmensa mayoría, que es de padres a hijos, aunque sea doloroso en algunas comunidades autónomas, y Andalucía lo fue durante el periodo de gobierno socialista, fue tremendamente caro. Eso ya hace 2 legislaturas que no sucede, ¿de acuerdo? Es absurdo decir que las herencias se renuncian por el pago de impuestos. Solo en los casos de colaterales o que recibimos de un amigo, que ahí sí que son, Sí sí puede que puede llegar al haber muchas. 80%, ¿no? Una cosa así, Sí, 84. puede llegar al O sea que de 80%. 100.000 euros se quedarían 84.000 y que tienes que liquidar antes de. No, incorrecto. Mira, el impuesto, para que llegara a un 80%, la herencia tendría que ser de unos 10 millones. Sí, y además el patrimonio del heredero debería ser superior, el que tienes antes de De heredar, superior 400.000, a. ¿no? No, en este caso, para llegar al 80% de 4 millones, 3.900.000. Vale. Y claro, si es que calculé una hace 2 meses, Qué bueno. 16 millones de euros que recibía el heredero un amigo, lo recibía todo. Y este amigo ya era una persona con patrimonio elevado, de más de 4 millones, entonces le subía el 80%. Sí, porque Una esa es otra, barbaridad. ¿verdad? Que se considera no solamente el patrimonio que se recibe, sino el que tú ya tienes como heredero previamente. Es decir, Exacto, creo que es esa la regla de exacto. los 400.000. Sí, Se te empieza a aplicar sí. el coeficiente. El coeficiente multiplicador por Sí, parentesco y por patrimonio preexistente. eso es. Pero recibir 100.000 euros de un amigo, 100.000 euros de un amigo, podemos estar hablando de 30.000 euros. Nadie va Vale. a renunciar a 100.000 euros por pagar el 30.000, aunque le joda. No, no, picar, pican. Al fin y al cabo tú dices, esos 30.000 euros, me voy de viaje, me compro, yo que sé, imagínate, esos 100.000 euros que pagar de impuestos. Compras un coche, ¿vale? Te vas de viaje, llevas a los niños a la universidad, no lo sé, reformas la vivienda, montas un negocio, al final mueves la economía, ¿no? Porque contratas a gente, estás haciendo que crezcan pues los números de esa empresa, al final se pagan mucho más impuestos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otro tema que se nos va el tiempo. Abel, ¿qué es mejor? ¿Donaciones en vida o postmortem? ¿Qué es mejor? Como norma general, por mi experiencia, siempre post-mortem. Hmm. Por 2 motivos. Las donaciones en vida son más caras tributariamente, Uh-huh. porque tenemos que liquidar el impuesto de plusvalía municipal, el de sucesiones y donaciones por la donación en vida, y además, como la mayoría de donaciones se hacen en inmuebles, tiene la consideración de ganancia patrimonial en renta. O sea, Tiene dice, ¿cómo narices. puede ser? Entonces dices, no suele convenir, suele ser caro. Ese es el motivo fiscal, el económico. Y luego está otro caso, el humano. ¿Y si tu hijo, Muy bueno. después de haberle dado, te deja tirado en una residencia y no sabes más de él? Ojo, yo es que pienso, esto ya son valoraciones personales por lo que veo y he visto y tal. Uh-huh. Pienso que si se tiene mucho patrimonio, y quieres hacer una ayudita a un hijo, me parece bien una donación. Un matrimonio, una familia que tenga 10 pisos y tiene 2 hijos, oye, pues se le dona un piso a cada uno y por lo menos van haciendo marcha. Eso me parece bien, ¿verdad que sí? Pero hay familias que tienen solo 2 inmuebles y los donan en vida a sus hijos, reservándose el usufructo, y digo, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿con qué motivo? ¿Y si luego este hijo fallece y hereda al nieto y el nieto lo tiene la patria potestad del padre de ese niño, el padre o la madre de ese chiquillo, y no ves ni a tu nieto y resulta que el piso es de tu nieto, ya no es tuyo? Pasan unas cosas en la vida, que todo no son impuestos y todo no es dinero, ¿vale? Yo pienso que las herencias, esto, a pesar de dedicarme a esto, son inmerecidas, legales pero inmerecidas, son regalos que nos regalan. Y muchas veces nos los regalan porque no se los pueden llevar al otro mundo. Porque no queda otra. Porque se quedan aquí abandonados porque fallecemos y después que sea para que lo aproveche quien sea, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo único merecido es el fruto de nuestro esfuerzo, ¿vale? Entonces también las donaciones tienen una componente filosófica, que es decir, a un hijo se le puede echar un cable, pero si facilitamos demasiado la vida a los jóvenes, los estropeamos. Y no les permitimos adquirir las habilidades para ser personas de provecho. Pero fíjate, luego al final eso es una ironía. Bueno, esto ya es un tema político, ¿vale? No quiero entrar mucho, pero al final es un poco irónico porque
al fin y al cabo lo que están promoviendo muchas veces los políticos, ¿no? Al final se castiga el esfuerzo y se premia al final al que no hace mucho. Entonces al final es un poco Ujú. contradictorio, ¿sabes? Por un lado dices, oye, el tema herencia sí que se castiga por lo que comentas, ¿vale? Y luego por otro lado, las personas que realmente trabajan duro o realmente tienen éxito, al final ahí tienes el impuesto a la renta, ¿no? Que al final se castiga con un 47%. Entonces, no sé, y al que Sí, no se le dan paguitas, se le dan ayuditas, pues para, ¿me entiendes? Entonces al final es un poco contradictorio, pero bueno, al final coincido contigo de forma total. son campañas electorales, son Y votitos. es frustrante ver eso, Hmm, que se castiga el mérito y el esfuerzo y se premia pues la vagancia y, hmm, y el parasitismo. totalmente. Y, Fíjate, y es terrible, terrible. pero es Y al final lo que terrible. sucede, las economías que más van a crecer van a ser las que se premie ese esfuerzo. Fíjate, has comentado, ¿no? Lo de las donaciones, totalmente de acuerdo contigo. Porque fíjate, mi abuela decía, el que reparte la herencia antes de la muerte merece que le den con un canto en los dientes. ¿Vale? Ya, quizá lo has escuchado, si no es así es parecido, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, ¿Vale? sí. Más temas. ¿Qué sucede? Ya lo has dicho antes, cuando un heredero está en paradero desconocido. ¿Qué hacéis? ¿Alguna historia? Has comentado lo de México, ¿vale? Que estaban por México y tal, pero ¿cómo investigas una persona que está en México, en China, en Japón, Estados Unidos? ¿Cómo se hace eso? Hay a veces que desaparece una persona y realmente no se sabe si está vivo o muerto. Mm, Claro, hay personas que desaparecen, sabemos que están vivas, no sabemos dónde están, o más o menos podemos, por algún conocido o familiar, pues la última vez, oye, sé que está en La Coruña, o sé que se fue a Francia, pero nada más, ¿no? Bueno, siempre se puede, yo entiendo que hoy con las redes sociales se puede hacer una aproximación a localizar a las personas, luego hay servicios de investigación privada, pero bueno, al final, si realmente lo que creemos es que una persona, oye, no sabemos nada en 40 años, pues se inicia una declaración de fallecimiento, primero de desaparición y luego de, de fallecimiento, que es un procedimiento civil en el cual decimos no se tiene constancia, se pide desde el juzgado oficios a la Seguridad Social, Hacienda, Policía Nacional, Dirección General de Tráfico para ver por si tiene algún vehículo a su nombre, si ha recibido una multa, si hizo alguna declaración fiscal. No sé, ¿hay algún rastro hecho de esas comprobaciones en territorio español? No hay vida civil administrativa de ningún tipo de esa persona y bueno, al final se le declara muerto, ¿no? Sí, Es comentabas un una... caso en tu libro, de hecho, ¿no? Una persona que al final Sí, estaba 10 años fuera, que fallecía la sí, madre, fallecía el padre y la madre, y al final se le daba por eh, eh, muerto. sí, es habitual. Pueden aparecer después. Bueno, pues si aparecen después, pues harán valer su derecho, pero no la herencia, sino el equivalente a la herencia. ¿Por qué? Porque el resto de herederos, los que sí que han recibido la herencia, lo han hecho de buena fe. Es decir, a ver, yo he No recibido el sabemos. piso, Claro. no sabemos, no iba para evitar lo que hablábamos al principio de la Mm, entrevista, que ese edificio en la calle tan emblemática no se caiga porque uno no hay forma de localizarlo, que muchas veces sucede eso. mm, Sucede eso con personas también con problemas de alcoholismo, mm, toxicomanías, que aunque sí que se les puede encontrar, pero te pasan de todo, ¿sabes? Cambian, son itinerantes, cambian mucho, están en prisión a temporadas, no les da la gana firmar nada, es decir, ese tipo de mm. cosas suceden. Vale. Pero siempre hay solución. Cuando se dejan perder las cosas es porque, esta es mi opinión de mi experiencia, es muy doloroso, ¿vale? Y hay familias que no toman cartas en el asunto hasta que no dejan pasar pero no 5 meses, 5 años, 10 años, 15 años, y Claro. al final llega el hijo, digo, joder, estoy escuchando esto, papá, desde que soy pequeño. Vamos a ir a un abogado, vamos a darle aire, porque yo no quiero heredar un problema. Porque Claro. tu hermano porque el tío se fue de joven y ya no lo sabemos nada de él. O sea, vamos Claro. a hacer algo. Unos por otros, la casa Sí, sin sí. barrer. Claro. Todo tiene solución. Mm. Todo, absolutamente todo. Estoy de acuerdo. Vale. Oye, existe, vamos, centrándonos siempre en el tema inmobiliario, ¿existe alguna fórmula? ¿Vale? Porque sí que hay algo y tú estarás muy acostumbrado a verlo. ¿Alguna fórmula para reducir la carga impositiva al heredar inmuebles? Algo que se tenga que hacer antes, por supuesto, en esa planificación de la herencia. ¿Qué Sí, recomendarías? sí.
Sí. Vamos a ver, hemos hablado antes de las donaciones en vida que me has preguntado y que solo las he aconsejado cuando hay patrimonios elevados. ¿Eh? Cuando hay patrimonios elevados sí que es bueno ir descargando el caudal relicto, lo que sea la herencia. Un patrimonio de 20 millones de euros van a heredar dos hijos, bueno, les va a costar un dineral, ¿vale? Si, por ejemplo, de esos 20 millones de inmuebles, o sea, de patrimonio, 15 millones son inmuebles, pisos alquilados, pues aquí habrá que crear una sociedad patrimonial y convertirla más que en patrimonial en una actividad económica, tener un local, una oficina y una persona contratada a jornada completa. ¿Por qué? Porque me quito 15 millones de la base imponible. 15 millones. Hago una herencia ruinosa, la convierto en una herencia de pagar un poquito, por ejemplo. Claro. ¿De acuerdo? En otros casos, pues ir haciendo donaciones de efectivo metálico, siempre teniendo en cuenta que, bueno, lo que hemos dicho, el riesgo de que luego tu hijo Claro. no sea Mm, agradecido. Pero bueno, mm, los padres deben de valorar también y saben el fondo que tiene cada uno de sus hijos, claro. ¿no? Claro, eso es Oye, muy bueno pues lo que has dicho, heredar dinero, ¿no? O sea, donar dinero. Porque no es igual que donar, con un inmueble, exacto, donar dinero no genera ganancia patrimonial ni ni IRPF, plusvalía. Claro. ni plusvalía municipal. Entonces vas donando cada 5 años las cantidades que normalmente hay reducciones y bonificaciones en casi todas las comunidades autónomas y poquito a poco pues vas rebajando Mm, la base imponible. También es muy mm, importante en las herencias de mucho patrimonio. Lo que nosotros hacemos es usar los legados de nuda propiedad para otros familiares de rango más alejado, los nietos, ¿vale? Si yo tengo 10 millones de euros y tengo dos hijos, pero cada hijo de ellos, cada uno de mis hijos tiene dos hijos, tengo 4 nietos. Pues si divido 10 millones entre 6, la base imponible claro. la segmento y como es un impuesto progresivo creciente, ¿vale? Pues el tipo medio marginal lo reduzco mucho, ¿vale? Vía legados, pero claro, tampoco le voy a dar un legado a un niño de 2 años, sí, de eso porque lo puedo estropear, pero bueno, Mm, le doy pequeños legados, mm, ¿vale? De 100.000 euros, mm. pero pues la plaza de garaje No, me o te parece buena idea. deposito, Mm, claro, como no son legitimarios, pues, además, y te dono 200.000 euros a cada nieto que no podrán, que será para sus estudios y que no podrán disponer de ellos más que para eso mm. y se liberarán cuando tengan 25 años. Y mientras tanto, en este fondo de inversión o aquí o allá. Exacto, Mm. ahí reduces base imponible en la herencia un montón, le haces un favor a esos nietos, les estás ideológicamente o filosóficamente diciendo, esto es para estudiar. Y lo Y si pueden lo hasta quieres, utilizar para invertir, porque eso lo pueden pignorar, ¿verdad? No sé, ya claro, pensando en inversión. bueno, mientras son menores de edad, corresponderá a sus padres, que son los que tienen la patria potestad, No, pero me refiero, gestionarlo. si no lo pueden utilizar hasta que tengan 25 años, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, 22 años tal, de los 18 a los 22, 23 tal, lo pudieran llegar a utilizar. Digo yo. Claro, 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 Vale, claro. Bueno, ahí podemos, es la voluntad del testador, las claro. condiciones que quiera. ¿Vale? Ujú. No, pero es interesante, muy buena idea, muy buena idea. Vale. Oye, ¿y qué sucede? Porque hay personas que se llevan las manos a la cabeza. ¿Qué sucede, Abel? Porque a veces hay muchas herencias que te sucederá más de lo necesario, más de lo que a ti te gustaría, que dice, oye, que no tenemos libros de familia, que no tenemos DNIs, que no tenemos escrituras. ¿Qué sucede en esos casos? No se sabe ni lo que Bueno, hay, por ejemplo. eso sucede mucho, Claro. sucede mucho. Bueno, si no hay libro de familia, lo que tenemos, lo que sustituye al libro de familia son los certificados de matrimonio y de nacimiento de los hijos. Mm, Todo el mundo sabemos que habíamos nacido y dónde. O sea, mm. pues se pide Vale. al registro civil y tarda unos días. Oye, pues no sé cuándo cuándo se casaron mis padres. Pues haz memoria, busca algo por casa o pregunta a tu tía o a tu abuela, ¿vale? Que es pedir el civil. Oye, no sé cuándo ha fallecido tal familiar, mi tío, vete al cementerio y mira la lápida. Luego las escrituras en el registro civil, se pide una nota simple y se va tirando del hilo, y si no está el auxilio judicial, Mm, ¿vale? Unas diligencias preliminares en las cuales pues el juzgado pide auxilio pues a la agencia tributaria, Seguridad Social, DGT, para que nos diga un poquito por dónde está y averiguar así el DNI.
No, pero fíjate, hoy en día hay muchos registros, que es una base de datos de la leche. ¿Sabes cuando haces este test del ADN y luego te sale familia por todos lados, que tienes coincidencias de ADN, ¿no? De hecho, yo lo he hecho y me han salido primos por Holanda y por ahí, y hemos estado, y por Brasil, y hemos estado en contacto y hablando, ¿no? Gente que se había ido Ujú. hace 30, 40 años, ¿no? Y luego, bueno, pues ha dicho, hostia, es que tenemos un abuelo o un bisabuelo en común. O sea, un bisabuelo más bien, Ujú. ¿sabes? Y me parece muy curioso, pero ahí se puede sacar, porque hay gente que toma el tiempo de decir, oye, investigan su propio árbol genealógico y aparece de manera pública. Y luego tú ya puedes mirarlo, ¿sabes? Y va diciendo, hostias, y son miguitas de pan, son rastros que puedes seguir. Eso es uno. Y luego hay otro que no sé si vosotros lo hacéis, pero hay gente que dice, oye, yo te investigo la herencia, yo investigo ese árbol genealógico porque sé cómo hacerlo. Y bueno, yo me quedo una parte de la herencia, ¿no? O sea, me refiero, hay investigadores de herencia, ¿no? No sé cómo se llaman Sí, ahora sí, sí, mismo. lo conocemos. Hmm, A veces se nos ofrecen estas empresas por la hmm, parte jurídica que nosotros llevamos o por si hmm. conocemos de algún caso, pero no participamos nosotros en este tipo de actividad. Vale, qué bueno. Pero no por nada, Hmm, sino porque tenemos tantas otras es cosas que normal. hacer que no nos da tiempo a más. Pero me Sí, sí, parece interesante, porque muchas herencias se quedan por ahí olvidadas. Lo claro. que hemos dicho, el El edificio edificio se ha ese. olvidado porque, bueno, pero luego está la usucapión también, ¿no? El hecho de que te metes dentro, ¿no? Hmm, Y al cabo de un 10, 15, 20 o 30 años, según las circunstancias, hasta 30 años de forma violenta, adquieres la propiedad por la mera ocupación. ¿Vale? hmm. Por eso el tema del grave problema de la ocupación en España, si se deja estar, puede tener unos efectos no deseados. Ujú. No había caído yo en eso. Qué bueno. Pues, pues hay que caer. Sí, 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 no, 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 interesante, fíjate. Pues a lo mejor habrá cierta... Bueno, entiendo que muchos de ellos sabrán esto, ¿sabes? Oye, vamos a ocupar esto que está súper abandonado, de aquí no me echa nadie. Y bueno, pero son muchos años, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, pero bueno, pero puede ser que alguien haga uso de ese resquicio legal, ¿no? Claro, si el propietario ha fallecido sin hijos y sin familia conocida y nadie se interesa, pues Hmm, pueden pasar 10 años, 15 y tú estás tranquilamente. qué bueno. Claro, y no has pagado Tenemos ahora nada. un caso en un municipio costero Sí, de Valencia que ya están 12 años. fíjate, fíjate. Y Lo que ahí pasa nadie es que, les ha claro, dicho. pero luego esas viviendas van acumulando IBIs, van acumulando deudas de comunidad, ¿no? Entonces eso Tú ya los no lo vas sé. pagando, tú los vas pagando, Bueno, los claro, vas te puede registrar pagando. en el catastro, ¿no? Aunque no sea tuyo, registra en el catastro, a Hacienda le interesa porque alguien se hace cargo de la deuda, y los O tú cuando ayuntamientos. recibes el IBI en tu buzón, coges, vas y lo pagas en efectivo en la caja y te guardas el resguardo. Y cuando viene digo, oiga, yo estoy aquí pagando 10 años el IBI, como si fuera el propietario. Mm, Acredito. No me han dejado empadronarme, o sí me han dejado empadronarme, o lo que sea, ¿no? Y tengo todos los recibos de la comunidad de propietarios, ¿no? Porque el administrador lo que quiere es que pague, le importa claro. un pimiento, si hay que pagar todos los meses 50 euros, oye, tú los vas pagando, tienes el recibo, al final has ocupado Mm. de una forma Sí, quizás igual estamos ilegal. dando ideas de negocios para muchos que nos estén escuchando. Abel. Sí, también, Sí, pero sería bueno. puramente especulación. Vale, vale. Y oye, ¿y cómo identificar las cuentas bancarias de una persona fallecida, ¿no? Porque la gente suele decir, bueno, pues como son bancos, vamos al Banco de España, ¿no? Y no es realmente lo correcto. Y tú no vas a decir cómo se debe hacer. Y no solamente eso, no solamente cuentas bancarias, sino fondos de inversión, carteras, wallets, ¿no? Con criptomonedas. ¿Cómo sería? Mira, es uno de los fallos de nuestra legislación. Mira que Mm, está muy bien casi todo lo relacionado con herencias para averiguación de todo, ¿vale? Pero las cuentas bancarias no. Vas a Hacienda y te dicen los propios funcionarios, que yo no sé cómo lo siguen diciendo, la verdad. Yo eso ya no lo hago porque no lo sé desde hace 20 sí. años, pero los clientes aún van. Aquí he ido a Hacienda a averiguar las cuentas de mi hermano y me ha dicho Mm, que vaya al Banco de España. En el Banco de España le dice, no, vaya usted a Hacienda. No hay forma. No existe la forma. O no, te vas a casa de tu hermano, buscas entre todos sus papeles y si ves ahí una cuenta, aunque sea vieja, del Banesto, que ya no existe el Banesto, pues, pues ves al Santander, que hoy es el, ¿vale? Y si ves una de esto de Caja Rural, pues ves a la Caja Rural. mm. Gracias a Dios, no, no hay tantas entidades ya en España. Entonces, con tu testamento, el certificado acreditando que eres el heredero, puedes personarte en todas las entidades que tienes y en alguna aparecerá. Sí, pero ¿Vale? fíjate, en España hay que tengan residencia 250 y tantas entidades bancarias.
Eso según el Sí, Banco de sí, sí, España. O sea, sí, realmente sí, eso sí. sería, si tienes tiempo, eso sería lo ideal. Vas una por una, vas pues con toda la documentación, ¿no? Como que tienes parte en esa herencia y tienes que ir una por una. Una por una. Y si se Sí, te sí. pasa, después de haber hecho la herencia, tendrías que hacer como una complementaria, ¿se llama? Sí, pero bueno, Mm, luego la mayoría de personas tenemos las cosas domiciliadas, mm, ¿vale? Entonces, si tú no sabes tú, heredas de una persona que no tenías mucha relación, porque pues, es un tío que no tenía relación, mm, eres del sobrino, heredas junto con otros hermanos tuyos o otros primos hermanos, la herencia del tío. ¿Dónde tendría el tío cuenta? No sabemos. Oye, pues pagaba el IBI, sí, pagaba el IBI. A ver, ¿dónde estaba domiciliado? Mira, claro. estaba domiciliado, pues en este banco, vamos a tirar por ahí. Claro, sí, un tema que a mí me preocupa mucho, haré una ponencia ahora en junio sobre eso, Ujú, para un evento, y es cuando utilizamos brokers internacionales. Eso es muy complicado. Porque si tú tienes tu cuenta de valores con una entidad española, básicamente las personas que tienen cuentas de valores son personas muy eh, ordenadas. mm, Entonces, cuando alguien fallece, vas a casa y está la carpeta con los extractos. No, gente desordenada, joder, se necesita conocimiento y ujú. habilidades, ¿no? Pero, ¿y si es todo telemático y el broker está en Holanda, o en Estados Unidos, o en Corea? El de Holanda ya me Claro, suena a quién quieres decir, sí. sí. Sí, ¿Sabes? Pues eso es complicado. ¿Y cómo averiguo las? Complicado. es complicado, vale. Y de las Muy complicado. criptomonedas, complicadísimo ya. Eso ya te puedes, vamos, pues al final, por, por esta excesivo celo Hmm. de privacidad, muchos fondos se quedarán perdidos de por vida. Eso es donde quería llegar, que al final se lo De por quedan los vida. bancos después de cuánto tiempo. Los bancos o entidades de fondo de inversión o etcétera. ¿Qué pasa al final? ¿Después de cuántos años se lo quedan? Yo voy a decir una cosa muy desagradable. Yo creo que se Adelante, lo quedan, adelante. tu dinero y el mío se lo quedan desde el momento en que lo ingresamos, porque ya no está. Ya, ya. ¿Vale? Pero es Eh, el sistema que tenemos, sí, ¿eh? sí, 30 años es el plazo máximo de la acción legal Vale. Vale, sí, es en como las España. herencias, 30 años si no pasa al Estado. Pero tampoco el Estado lo va a reclamar. Aunque ellos sí que tendrían medios, fíjate. Sí, ¿qué solemos hacer nosotros? Bueno, sí, tienen ciertos medios. Cuando conocemos una herencia que ha fallecido una persona sin... Esto es muy importante para tu Hmm, audiencia. Sabemos una persona que ha fallecido y no se le conocen familiares, se le puede comunicar a la administración pública hmm, el hecho. Y como iniciadores e informantes de este procedimiento de declaración de herederos público, nos corresponde un premio, una gratificación de un 10% del haber hereditario. O ujú, sea que si encontramos un piso, el señor ha fallecido, nadie lo reclama y dices, vas a la administración, ¿no? Esto está cedido a las comunidades autónomas, ¿vale? A la Comunidad de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, lo comunica, se inicia el procedimiento de declaración de herederos público, que dura un tiempo, hay que publicar edictos, hacer unas averiguaciones y después de cabo de un tiempo, suele ser un poquito largo, dicen, bueno, se ha hmm. declarado la Generalitat o la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía heredera. Se ha valorado el piso en 100.000. Tome sus 10.000 euros, su 10%. Fíjate. Es O bueno sea, que eres tú saberlo. quien tiene que notificar, ¿verdad? Oye, mira, Cualquiera que lo conozca, sí. qué bueno, o sea, levantar un poco lo que es la pista. Vale. Sí. Los cazadores de herencias, si no Eso, cazadores encuentran de herencia, ese es el nombre. los cazadores de herencias, si no encuentran herederos legales, dicen, oye, sí que hay un sobrino que heredaría el piso, pues van y se lo tramitan con el sobrino y el sobrino pues, se encuentra el piso fenomenal, Ujú, ¿vale? Pero si ven, oye, que no hay nadie, pues los propios cazadores de herencias inician los procedimientos con la administración pública. Claro. ujú. Vale, está bien saberlo. Vale. Y pregunta ya así un poco más final. ¿Por qué es tan importante, Abel, educar al heredero? ¿Por qué es tan importante? Dinos algún ejemplo. Educar al heredero en dos sentidos. Mm, Si el heredero es tu hijo, tienes que educarlo pues para que se valga por sí mismo en la vida, ante cualquier circunstancia. Y hemos visto cisnes negros a lo largo de la historia cada dos por tres. La seguridad absoluta no existe,
ha habido una pandemia que para mí ha sido muy floja, o sea, no grave, pero que tampoco ha sido el fin del mundo, pero puede haber un cataclismo, unas guerras mundiales, pueden haber cosas que lo cambien todo. Entonces yo creo que a un heredero a un hijo hay que educarlo para que tenga todas las habilidades, ¿no? Y luego lo que sí que hay que, ya más concretamente como heredero, no como hijo, sino como heredero, yo soy partidario de que los padres, otros testadores, además de hacer testamento, digan a sus hijos el motivo por el cual han hecho determinada partición. Si es los hijos todo por partes iguales, poca cosa hay que explicar. ¿Vale? Pero si has dicho, pues mira, el legado del apartamento para uno, el chalet para el otro, pero tienen diferente precio, porque el chalet vale 200.000 y el apartamento solo 100.000, pues dices, oye, lo hemos hecho por esto, por el motivo que sea, explicarlo, educarlo, y no quiero que discuta. Y lo he hecho por esto porque, mira, porque tu hermano se puso a trabajar antes que tú pudiste estudiar una carrera, tu hermano pues no, es decir, que se fundamente un poquito. Esto se puede Que hacer sea más en una, objetivo, no claro, emocional. en una conversación en casa, o se puede hacer por escrito en el propio testamento. Recientemente un cliente me ha pedido eso. Digo, mira, a una de mis hijas le voy a dejar la mínima, la legítima acta, y me puedes redactar tú los motivos. Digo, pues bueno, cuéntamelos y yo los paso a papel, ¿vale? Y pues de forma educada, con bastante tacto, pero se explica si te consideras agraviada, que tu padre quiere que sepas que es por esto, esto, esto y esto. Vale, vale, muy interesante esta última reflexión. Vale, y te pregunto, ya como consejo final a un inversor en bienes inmuebles, ¿qué consejo final le darías para una persona que quiere invertir en bienes inmuebles y, oye, garantizar que ese patrimonio no se va al carajo, es decir, sino que continúa creciendo, que al final es el fundamento de una riqueza, ¿no? Es decir, oye, va creciendo, entonces, ¿qué consejo final le darías a una persona que quiere conseguir esa libertad financiera? Vale, va a ser dos consejos. Mejor. Uno, que solo invierta en operaciones que entienda. Llevo hablando con muchísima gente décadas. A la gente también le digo que invierta en productos financieros que entiendan. Oye, y si usted solo entiende los plazos fijos y las letras, eso, no se vaya a fondos. Que lo entienda, se vive más tranquilo. Y en el tema de inversión inmobiliaria, es decir, no nos metamos en subastas si no las entiendes. No te metas en compra de derechos de deuda hipotecaria, tanto que sea en mora como sea ya judicializada. Sí, ahí siempre con un abogado especializadísimo, porque aquí nos encontramos con problemas. Ojo con las subastas también de seguridad social y hacienda, que tienen sus especificidades, ¿vale? Compra cosas que entiendas. ¿Vale? No compres, si sabes de alquileres de vivienda, sigue comprando vivienda, no compres en naves industriales porque... te puedes pegar la hostia, sí. ¿Vale? Vale, eso invierte en lo que entiendas, en lo que sea fácil de entender. Y no te dé vergüenza no entender más, entiendes de lo que entiendes y de eso eres muy bueno, pues eso. Y luego, la fiscalidad, muy importante. Olvídate de las sofisticaciones, esto de las sociedades patrimoniales, porque eso queda muy guay, es muy bonito, pero vamos a ver. Cuando estás empezando, no. El IRPF, que ya tiene unas reducciones importantes. Bueno, ahora con la nueva ley, que ya se hablará, van a empeorar un poquito, pero siempre va a ser mejor el impuesto de sociedades y que tener una sociedad. Y solo a determinado volumen de inmuebles empezar a valorar si conviene tener ya una estructura mercantil, ¿vale? Es que veo muchos inversores que se vienen arriba y con tres pisos, ya crean una sociedad. No, Es mucho más error. complejo, es mucho más complejo. Error, estás perdiendo dinero, perdiendo dinero. Lo que pasa que te ha aconsejado uno que tal, no. Y también hay mucha información en YouTube, que tú lo sabes, pues que es incorrecta. Errónea, sí. Radicalmente incorrecta y que cada caso es diferente. Totalmente. Es que no es lo mismo tener 5 inmuebles, de los cuales 3 sean viviendas y 2 sean locales comerciales, a tener 5 inmuebles que sean 4 rústicas y una nave industrial.
Por eso hay que ir de la Estamos- mano de un asesor fiscal especializadísimo, ¿verdad? Sí, y como digo, el valor que me has preguntado, Mm, honrado, honradez, honestidad, nada de sofisticación, nada de ser muy guays, ¿eh? A veces lo sencillo es lo más eficiente. ¿Mm? totalmente. Qué bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Muy bueno. Vale. Y una última cosa. ¿A quién me retarías en un próximo episodio para entrevistar en este programa de Magnate de Ladrillo? ¿Alguien que te venga a la cabeza y que sea del mundo inmobiliario o similar, relacionado? Buah, pues a uno que conozco, sería un placer para ti, porque a él también le gustaría, Sergio Iranzo, del Ujú, canal Invernomics, no sé si ujú. lo conoces. Sí, 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 claro que sí. Vale, vale. Eh, De hecho, sí hemos hablado alguna vez. Vale, pues se lo comentaré y vemos algún tema. Además, me gusta eh, mucho el enfoque que le da, que es inmobiliario y desarrollo personal. Así que sí, lo... sí, sí. Sí. Además es una extraordinaria persona que Es tengo de el allí, de gusto de Valencia tratar. también, ¿verdad? Sí, sí, es de Valencia. He grabado algún vídeo con él, de herencias, evidentemente, Sí. y además me lo conozco y es una extraordinaria persona. Qué bueno. Vale, pues hablaremos con él, ya verás cómo sí. Vale, pues llegamos a ver a la final de la entrevista. De verdad, ha sido chulísima, me ha gustado mucho porque ha habido debate, ha habido muchos temas y seguro estas cosas son las que agradecen los oyentes. Así que nada, dinos ahora cómo la gente, cómo esos oyentes te pueden contactar pues para un tema de herencias, para un tema hipotecario, un tema inmobiliario, para tu libro. Bueno, he dejado tanta huella digital que básicamente con escribir mi nombre en Google, Abel Marín, ya hay varias maneras de llegar a mí, pero como realmente me gusta que me localicen profesionalmente es por mi despacho, que es Marín y Mateo Abogados. Tenemos una web con un increíble y enorme contenido jurídico, Sí. enorme, yo creo que ya pareces una enciclopedia. Vas allí, pones en la barra de buscador lo que quieres buscar y te va a aparecer un post, dos o tres sobre una materia que consultas, sobre todo derecho inmobiliario, herencias e hipotecario, también el de familia, pero sobre todo esas tres materias. Con cada post tiene su vídeo, que sale un abogado en nuestro despacho explicándolo. Explicamos las cosas de forma Está muy sencilla currado, está muy para currado. que, para que las entienda mi madre y mi suegra. Eso nada más de casa, ¿no? Para que lo entiendan ellas. Así intentamos hablar. Ya en los juzgados ya hablamos más raro. Sí. Y en los juzgados ya no nos entiende la gente tanto. No, Pero, no, buenísimo. pero sí, sí, Vale, así. vale, dejaremos de todas maneras Marín y todos los Mateo. detalles para que te contacte con links y todo, ¿vale? Así que Muy Abel, bien. muchísimas gracias por la entrevista de hoy, ha estado espectacular, mucha información, muchos consejos para ahorrar dinero, que al fin y al cabo eso es lo que pica a los inversores, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias y espero vernos en una nueva entrega, en un nuevo episodio. Mil gracias. Muchas gracias. Ha Chao. sido un placer. Vale. Chao. Chao. Y muchas gracias a todos los magnates ladrillo una vez más por estar ahí escuchándonos. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, Abel. Chao.